Buenas gente, sean bienvenidos a este canal. En este canal mi intención es traer historias de muchos universos y series, principalmente traducidas desde el inglés al español. Todas las historias que yo traiga aquí es porque tengo el permiso de los autores. En la descripción de cada video siempre estará el link de la historia original y de su creador por si gustan mirarlo. Ahora sin más que decir, pasen y espero que disfruten de estas historias tanto como yo. Capítulo 3. Dar testimonio. Un lord es como un Hokage, si lo piensas. Defiende a su pueblo. Habla por ellos, ¿sabes? Les da un hombro donde apoyarse cuando están cansados y otro donde llorar cuando lloran. Lleva sus cargas con ellos, ríe con ellos, comparte su alegría y su tristeza, su dolor. Todo. No les hace daño. No se aprovecha de ellos. Ciertamente él no toma y toma y toma hasta que no les quede nada para dar. Si tu querido señor hiciera tales cosas, entonces tu señor es malvado. Así es. ¿Me oíste? No eres ningún señor, Godric. Atestiguar. ¿Entonces estamos todos de acuerdo? Godric tiene que pagar. Con su vida. Esa es mi única exigencia. En eso estamos de acuerdo. Comillas, signo de cierre de exclamación, comillas. Genial. Naruto aplaudió y se apoyó contra la pared del pasillo en ruinas, observando al trío con una sonrisa alegre. Me alegra tanto que por fin estemos en sintonía, dijo con calma, se giró y fulminó con la mirada a Nefeli. Pero no a la muerte. Ah, espera un segundo. Una mano se alzó cuando ella frunció el ceño e intentó hablar. Déjame terminar. Cuando dije que no a la muerte, quería decir que todavía no. La guerrera bárbara abrió la boca. La cerró. Consideró. Vas a torturarlo. No, no, y nunca. No con este estilo. No, sacudió la cabeza, negándola. La muerte es rápida. Definitiva. Una liberación, incluso, chasqueó los dedos, interrumpiéndola. Así, sin más. Tu vida se extingue y te vas. He visto la muerte. Si matas a Godric, se irá al más allá, o a lo que sea que se llame eso en este mundo. No habrá justicia para todos aquellos a quienes ha perjudicado. ¿Es eso lo que quieres? Su mirada penetrante se cruzó con la suya, y Naruto levantó la barbilla para saludarla. Adorable. Si pretendía intimidarlo, le quedaba un largo camino por recorrer. ¡Qué lindo! Ya nos hemos enfrentado a una diosa. Necesitará un poco más de divinidad para hacernos encoger. ¿Entonces pretendes quitarle su gran runa? Algo se le iluminó en la mirada. ¿Dejarlo sin poder? Va, dijo, moviendo una mano delante de ella. Quiero preguntarle qué demonios hace y luego patearle el pellejo si no me gusta la respuesta, pero claro, eso funciona. Aunque no tengo ni idea de qué es una runa. Al final, ella se echó atrás. Como digas, guerrero. Guerrero. No era un shinobi. Ni tampoco un manchado. Una llamarada le ardía en el rostro. No sabía por qué. Deja de llamarme así, gruñó, apartando la mirada. No se librará tan fácilmente de sus masacres. Trish emitió un sonido de incredulidad y cruzó los brazos ante su pecho blindado. Naruto se giró hacia ella, algo desconcertado. Se había puesto el casco de nuevo, qué tonta, sin duda para intentar ocultarle el rostro una vez más. Astuto, pero prácticamente inútil en lo que a él respectaba. Incluso ahora podía sentir sus emociones ardiendo como un caldero espumoso. ¿Qué? ¿Crees que no puedo hacerlo? El mudo centinela agreste le concedió un gesto grave. En otro tiempo, semejante falta de confianza lo habría dolido, lo habría irritado de la peor manera. Ahora, simplemente sonrió. Todos siempre lo subestimaban. Algunos de sus mayores enemigos lo habían considerado poco más que una brisa inofensiva. Hasta que esta brisa desató un huracán implacable y los azotó hasta casi matarlos. Ella no había sido diferente, y probablemente habría muchos más en este mundo salvaje y retorcido que pensaran lo mismo. Bien. Que lo hicieran. Habían dudado de él antes, siglos atrás, considerado el desvalido, el inútil, el miserable. Si todos en las tierras intermedias dudaran de él a cada paso, bueno. ¿Ver sus caras cuando lo logró? Sería aún más dulce. No voy a morir, maldiciendo su baja estatura. ¿Por qué tenía que ser tan condenadamente alta? Se acercó a ella y le dio una palmadita en la cadera. No te preocupes. Lo tengo bajo control. Trish se giró. Esta vez, el sonido que emitió fue nada menos que petulante. Una tos educada resonó detrás de él. Ejem. Ahora llegó el tercer y último miembro de su alegre y pequeña banda.
¿Y bien? Metió ambas manos en los bolsillos y se irguió. ¿Tienes algo que decir? Melina se encogió un poco, alarmada y disgustada por su expresión. Manchado. ¿Estás enojado? No. Quizás su respuesta fue demasiado rápida, porque su ojo sano lo miró con los ojos entrecerrados. No lo soy. ¿Qué te hizo pensar eso? Ella lo observaba con fiereza. No era culpa suya, supuso. Si su rostro se parecía en algo a lo que sentía en ese momento. Bueno, podría ser más que aterrador. En realidad, no había por qué tener miedo. No buscaba arremeter y herir a nadie. No, solo a Godric. Nunca lo había conocido, nunca lo había visto, pero algo le decía que no le gustaría lo que encontraría allí hoy. En realidad, cualquiera que llevara el apellido, injertado, no iba a ser una buena persona. Dijera o hiciera lo que hiciera, no recuperaría las cientos de vidas perdidas. Ni él podría. A pesar de toda su fuerza, habilidad y velocidad, Naruto sabía que no podía resucitar a los muertos. Y eso lo hizo enojar. Siendo justos, Naruto no intentaba dar miedo, la verdad. Simplemente no recordaba la última vez que había estado tan furioso. Era una ira distinta a la que estaba acostumbrado, justa y pura, ardiendo en su pecho como el mismísimo sol. La sostenía cerca de su corazón, ese núcleo fundido, y la mantenía caliente. Había visto los horrores del castillo Velo Tormentoso. La carnicería que colgaba del techo, el espantoso injerto de la araña. Una bestia que no había tenido más remedio que abatir. Toda esa gente. Todas esas vidas, moldeadas juntas, fusionadas en una amalgama espantosa que le hacía rugir las entrañas solo de pensarlo. Durante todo ese tiempo, la banda de su dedo anular ardía, como si también él estuviera ofendido por los horrores que allí ocurrían. Naruto le dedicó una mirada sombría. La maldita cosa seguía sin poder quitársela. Empezaba a pensar que era más que un simple anillo de bodas. Pero tenía preocupaciones más apremiantes. El recuerdo de las crisálidas era un peso pesado en la bolsa sellada que llevaba contra el muslo, un horrible recordatorio de las palabras de Roderica. Todos han sido injertados. Quizás quisiera ver lo que quedaba de sus hombres. Él se lo daría. Lo palmeó, solo para asegurarse de que estuviera allí. Al principio, su optimismo lo atormentaba, lo desmentía, queriendo creer que había una razón para tal horror. Pero ahora, nadie podía discutirlo. Había visto demasiado. La muerte. Los montones de carne purulenta, devorados por perros rabiosos. Dijeran lo que dijeran algunos, no había ninguna razón para despedazar a la gente y colgarla del techo. Aquellos a quienes no había derrotado ni ahuyentado habían sido asesinados por Trish y Nefeli. Como ese castellano espeluznante. Podrían volver a la vida con el tiempo, más sabios por la experiencia. Tal vez no, ¿en serio? Ya no le importaba este lugar. Solo quería arreglarlo y dejar atrás el horror de Velo Tormentoso. Cualquiera que disfrutara de esto. Estaba equivocado. Si tu señor hiciera tal cosa, tu señor es malo. Godric tenía que irse. No había vuelta atrás. Otros habían intentado detenerlo antes, si había que creerle a Melina. Habían fracasado. Aún así, una vocecita en su interior se oponía a lo que estaba a punto de hacer. Todos merecían una oportunidad. No, no esta vez. Era la ira la que hablaba. Pero sabía que no podía dejarlo en paz. Ni siquiera Madara habría caído tan bajo. Pero Kaguya sí. Esto le recordó inquietantemente sus actos con el Zetsu blanco, solo que a una escala mucho, mucho más horrible. Pocos habrían caído tan bajo, injertando a otras personas para crear estas abominaciones. No había salvación para ellos. Ninguno de ellos. Había tenido que acabar con ellos. Y con los caballeros que los defendían. Triunfarás, manchado. La voz de Melina lo sacó de la niebla. Esa es mi convicción. Naruto arqueó una ceja, casi esperando una mentira en sus palabras. No la encontró. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. De verdad que sí. Ella se irguió un poco más, sin pavonearse ante su mirada, pero orgullosa de todos modos. Sus ojos abiertos lo observaban atentamente y, no por primera vez, se preguntó quién era ella. A pesar de todas sus pretensiones de representar el papel de una doncella, no pudo evitar sentir que era más que eso. Había un propósito en ella, un poder contenido, controlado solo por su voluntad. Por lo que sabía, Melina podría ser la persona más poderosa allí. Estás a punto de enfrentarte a un señor. Sus siguientes palabras confirmaron sus sospechas. ¿Necesitas mi ayuda en la próxima batalla?
Kurama silbó levemente. Bueno, ¿no te lees bien? Esta vez no, dijo, levantando una mano para evitar otra discusión. Retrocede y déjanos encargarnos de esto. Su ceño se enfureció. Soy perfectamente capaz de defenderme. No lo dudo, la interrumpió su voz, un poco más brusca de lo previsto, al tomarla por los hombros. Pero no quiero verte pegada a esa cosa. El color se le fue al rostro, su ojo sano buscó la puerta de niebla. Entiendo. Me abstendré, solo por esta vez. Naruto la soltó, observándola distraídamente mientras ella se retiraba a su forma etérea. Solo entonces exhaló. Crisis evitada. Manchado podía morir una y otra vez, eso le había quedado muy claro, pero no estaba dispuesto a arrojar a sus compañeros al fuego. Nefeli probablemente estaba a salvo en ese sentido, pero Trish y Melina bien podrían ser mortales, por lo que él sabía. Trish probablemente lucharía, lo quisiera o no, pero era alta, llevaba armadura, estaba armada y tenía su corcel espectral. Contra alguien conocido por fusionar a la gente consigo mismo. Bueno, quería ahorrarle eso a Melina, aunque solo fuera por un tiempo. Bien, entonces. Eso quedó resuelto. Ahora, el asunto del observador invisible. Lo había sentido durante la última hora, una presencia invisible observándolos desde lejos, acechándolos, observando sus esfuerzos. Ahora se acercaba, más cerca que nunca. ¿Por qué no había atacado? ¿Acaso esperaba que se enfrentaran a Godric para apuñalarlos por la espalda? Pensarlo le agrió aún más el ánimo. La advertencia de Kurama no sirvió de mucho. Está allí. Puedo sentirlo. Conteniendo una mueca, estiró el cuello más allá de una de las murallas, por encima del cadáver de un troll, por el pasillo desierto. Sus ojos azules se entrecerraron. Allí. La creciente sensación de peligro se cernía sobre él a solo unos metros de distancia. Se preparó para el ataque que estaba seguro llegaría. En cualquier momento. Estaban expuestos. Una emboscada de verdad causaría daños duraderos. Nunca llegó. En cambio, vislumbró, un tenue destello de luz dorada moribunda que se deslizaba lentamente por la esquina en dirección opuesta. Como si algo o alguien desapareciera, volviendo del lugar de donde vino. ¿Un efecto de la luz, quizás? ¿Una imaginación desbordante? Sin que nadie se lo pidiera, se encontró avanzando, saliendo del pasillo y adentrándose en la noche. Oigan. Alzó la voz. Dejen de acecharnos y ataquen ya. No, gritó una voz grave y gutural, un presagio encarnado. No soy tan cobarde como para atacarte cuando me das la espalda. El aire se estremeció ante sus palabras. Por un instante, apenas una fracción de segundo, vio a alguien más desvanecerse en el éter. Alguien enorme, incluso más grande que Trish. Una cabeza con cuernos se giró para mirarlo, dejando al descubierto una piel grey y curtida, un cuerpo imponente envuelto en una capa destrozada. Y, aún así, se movía con engañosa gracia. Apoyándose en un bastón desgastado y nudoso, giraron, enfrentándolo de frente. Ven, le hizo señas el invasor. Quisiera hablar contigo. Maldición. Nefeli maldijo en voz baja. Es quien creo que es. Naruto oyó a Trish siseando a sus espaldas. Intentó arrastrarlo hacia la puerta. Naruto no se movió. Se mantuvo firme, negándose a moverse. Sus sentidos captaron al hombre con cuernos al instante, luchando por desenredar el complejo nudo de emociones que lo atormentaba. Deber. Determinación. Resignación. Cansado, muy cansado, y lleno de amargura. Él. No estaba seguro de si era un enemigo. El instinto le decía que sí, pero su corazón le decía que no. Se atrevió a dar un paso adelante. Aún así, el extraño no hizo ningún movimiento para acercarse ni retirarse. ¿Qué te pasa con Godric?, dijo aquel siniestro bastón golpeando el suelo, como una campana inquietante que tañía para ellos. Elige tus palabras con cuidado. Ya lo sabes, ¿verdad? Naruto se acercó a él, obligando a una Nefeli que maldecía seguirlo o quedarse atrás, y a Trish a seguirlo. Nos has estado acosando desde que pusimos un pie en este castillo. Se detuvo a tiro de piedra, al alcance de ese bastón, y cruzó los brazos. Un nombre estaría bien. Margit, bastará. El hombre se cernía sobre él, proyectándolo bajo su sombra. Otro golpe con el bastón. No necesito el tuyo, manchado. Se lo dio de todos modos. Naruto. No es gran cosa, lo sé. Trish gimió y volvió a tirar del brazo de Naruto. La mirada del hombre cornudo se fijó en ella, observando de inmediato su armadura. ¿Domaste a una centinela agreste?
Arqueó su espesa ceja, observándola como si fuera una gema a crack de A. Curioso. ¿Será ella? No. Tomó una decisión al instante. Deshonrada, entonces. Caída en desgracia. Tu traición mancilla tu orden. Trish se marchitó. Oye, ella no es un fracaso, tú. Y aquí veo a la hija de Lux. Su mirada, que todo lo ve, recorrió a Nefeli, haciendo que la mujer de piel oscura se encogiera a su vez. ¡Qué lástima!, retorció su rostro Grey en una mueca de desprecio. Una banda tan variopinta como las que he visto jamás. Su mirada recorrió la figura espectral de Melina, se detuvo allí para hacerle saber que la veía, y luego continuó. Tu respuesta, manchado. Me gustaría oírla de tu propia boca. ¿No buscas su gran runa? La ira se encendió. Naruto sintió que se convulsionaba con un escalofrío en todo el cuerpo. ¿Otra vez esto? Era demasiado. El guerrero bigotudo alzó los brazos con un grito casi explosivo. Runas, runas, runas. ¿Qué les pasa a ustedes con las runas, Ni siquiera sé qué es una runa, y sin embargo, aquí todos quieren hablar de ellas. Escuchen, dio un paso al frente y clavó un dedo en el pecho de Margit. Estoy aquí para impedir que lastime a nadie más. Eso es todo. ¿Realmente? ¿Y tú qué? Otro golpe, sin reparar en el coloso que tenía delante. ¿También trabajas con él? Una tercera puñalada hacia arriba, buscando el corazón bajo sus huesudas costillas. ¿Y bien? Respóndeme. ¿Qué tienes que decir? Comillas, comillas. Margit no se quedó boquiabierto. No se le abrió la mandíbula, y desde luego no se resistió como un tonto avergonzado. Era demasiado refinado para eso. Pero sí parpadeó. Pasaron 3 segundos. 3 segundos completos en los que nadie se movió, ni siquiera se atrevió a respirar. Una risa amarga llenó el aire. Naruto se sobresaltó. Margit no se reía de él. Parecía como si se riera. De sí mismo. Ni siquiera una carcajada, más que una simple carcajada, sus anchos hombros temblaban de risa cáustica. Apoyándose en su bastón, agachó la cabeza, retumbando profundamente. Eres un tipo curioso, dijo moviendo una mano tras la espalda. Es una lástima, supongo. Esa misma mano se desdibujó, asestando un enorme martillo espectral a la cabeza de Naruto con una velocidad imposible. Un solo paso atrás frustró lo que habría sido un golpe mortal. Cayó a sus pies, lanzando a Trish y Nefeli por los aires, incluso mientras él se mantenía firme. Un pie calzado con una sandalia pisoteó la construcción dorado y lo destrozó en una lluvia de luz, dejando al presagio con las manos vacías. Dedos bronceados se extendieron, agarrándolo por la muñeca y arrastrándolo con facilidad. Las frentes chocaron con un crujido espantoso. La sangre salpicó. Los cuernos volaron por los aires. Vaya. Margit se agarró la cara y se alejó a trompicones, con un tono ligeramente impresionado por primera vez desde que lo conoció. Eres de una habilidad excepcional. Debes tener sangre de guerrero, sin luz. ¿Terminaste? Sus sabios ojos dorados lo miraron fijamente, sin importarle la sangre que corría por su rostro. Porque lo harás, si vuelves a intentar algo así, será peor. Margit hizo un gesto con su bastón hacia adelante. A menos de 1 centímetro del rostro de Naruto, el bastón se acercó lo suficiente como para captar el maldito aroma que emanaba de su interior. Lo apartó de un manotazo en una parada y asestó un golpe crítico. Los nudillos apretados encontraron un nuevo hogar en el estómago de Margit, envolviéndolo sobre sí con un silbido sordo. Aún estaba allí, jadeando, cuando esos dedos entrelazados se abrieron para revelar un Rasengan. Margit intentó retroceder. Demasiado poco. Demasiado tarde. Una luz azul salvaje aulló en el aire, elevándose en un rugido de desafío, tanto nacido del jutsu como del hombre. Y luego se fue. Naruto no vio el momento en que el jutsu lo lanzó, pero aún así lo oyó. Dejó al imponente semidios tendido de espaldas, con una mano extendida en vano. La compasión lo invadió. Le había advertido. De verdad. ¿Por qué nadie lo escuchaba en este maldito mundo? ¿Cuántas veces tuvo que demostrar su valía? Incluso ahora había vencido a un hombre solo porque no se acobardaba. Incluso si sentía que ese hombre había retenido la mayor parte de su fuerza. ¿No tienes el corazón puesto en esto, Margit intentó levantarse una vez más y no lo consiguió. Maldita seas. Cumplido su deber, el hombre se desplomó. Su cuerpo comenzó a disolverse en motas de luz dorada, aunque su voz aún permanecía. Te recordaré, manchado. Ardiendo con su débil llama.
Te acobardas ante la noche. Las manos del presagio terrible no te tendrán piedad. Y luego desaparecieron una vez más. Espera. No he terminado contigo. Naruto se abalanzó sobre ellos, con la intención de perseguirlos, pero Trish lo detuvo. Levantó la vista y la vio negando con la cabeza. Deja al cobarde. Nefeli levantó un hacha con los ojos encendidos. Es la hora. Godric espera. Tenía razón. Basta de dilaciones. Hora de afrontar las consecuencias. Naruto hizo crujir sus nudillos. Tiempo de la función. Morgoth no era ningún tonto. Después de todo, uno no llegaba a ser el último de los reyes siendo insensato. Incluso lejos de la capital, veía mucho de lo que ocurría en las tierras intermedias, tal como había visto la mirada de este, el brillo en sus ojos, la firmeza en su alma. Y por eso decidió investigar. Bajo la apariencia de Margit, envió una proyección de sí mismo para poner a prueba a este manchado. Solo para descubrir que este no era un simple manchado. Lo había sentido durante su enfrentamiento. Esto era algo más. Más. Aún así, tenía que estar seguro. Había aprendido mucho durante su encuentro. Y aún quedaban más preguntas. ¿Qué era aquello que llevaba atado al dedo? Ese anillo en su mano era sin duda una runa. Reconoció el sentido de una, aunque no sabía de quién. Quizás de ella. Marika podría haberlo creado. O quizás de otra. Incluso podría ser suya. ¿En qué demonios estaba pensando? Podría ser este. No. Las espinas del Earth Tree no le permitieron pasar. Ni siquiera a este. Nada había cambiado. Nada cambiaría. Creer lo contrario, tener esperanza, era una tontería. Lo percibía incluso ahora. Era consciente de él, un resorte en espiral, listo para saltar si volvía a aparecer. Sería sencillo desatar su verdadera fuerza y abatirlo, sin duda. Pero ¿por qué esforzarse tanto ahora? ¿Por ese petimetre? La muerte de Godric no le preocuparía. De hecho, el reino estaría mejor sin ese loco. La próxima vez. Se esforzaría más la próxima vez. Por capricho, Morgoth tomó su decisión. Solo por esta vez. Solo por esta vez, los dejó pasar. No habría una segunda vez. Los milagros solo ocurrieron una vez. Naruto iba a morir. Trish lo sabía, no había otra manera de decirlo. Si ella lo dejara pelear solo de esa manera otra vez, sin duda perdería la vida. Porque este era un mal lugar. Había perdido la lengua en un castillo parecido al suyo. No, el recuerdo era borroso. No podía suicidarse, pues el honor se lo impedía. Pero aún así, no quería ver a ese niño descuidado desperdiciar su vida. Si llegaba el caso, asumiría el golpe por él. Era lo menos que podía hacer. Él, que había vencido a Morgoth haciéndose pasar por la débil, Margit, podría ser el elegido para sentarse en el trono. Si tan solo pudiera superar a Godric. Para ello, con gusto lo sacrificaría todo. Naruto fue amable con ella, incluso con su rostro mutilado, su voz silenciosa y sus espantosas desfiguraciones. Él la había defendido, incluso cuando el mal presagio menospreció todos sus fracasos. Ella se había comprometido con él. ¿Pero ese juramento terminaría en muerte? El tiempo lo diría. Le llamaban débil. Inútil. El más pequeño de la camada. Godric el cobarde, Godric el injertado. Oh, cómo ardían esas palabras, cómo le dolían, le hervían y le escocían. Su propio espíritu chillaba. No era justo, nada de eso, en absoluto, ni un ápice. Este mundo podrido había conspirado contra él desde el momento de su nacimiento, incluso antes de la devastación. Nacido enfermo, más débil que todos los que compartían su sangre, obligado a esconderse, humillarse, arañar y mendigar solo para sobrevivir. Todo mientras sus parientes lo menospreciaban. ¿Y para qué? Sus primeros recuerdos eran de sus risas, dejando de lado el encogimiento. ¿Tú? ¿Fuerte? Imposible. Él quería ser como ellos. ¿Estaba tan mal? Pequeño Godric, lo llamaban. Lo miraban con desdén, burlándose de él. Solo unos pocos le habían mostrado la más mínima muestra de bondad, los bocados más insignificantes que le lanzaban como si le dieran de comer a un perro las sobras de la mesa. Esos pocos ya no estaban. La dulce Miquela, el dulce Godwyn y la rebelde Rani. Queridos Godwyn y Rani. Caídos por la noche de los cuchillos negros. Miquela se había ido, desaparecida en un lugar desconocido. Y aún continuaban las risas, las burlas, las mofas. Necios y petimetres, todos ellos, incapaces de comprender su grandeza. Nadie lo comprendía.
Malenia lo había dejado claro. Entre otras cosas, cuando lo humilló aquel fatídico día. Pensarlo lo hacía temblar de rabia. Basta ya. Todo estaba a punto de cambiar. Todo lo que había hecho lo había traído hasta aquí. Pequeñas cosas al principio, suficientes para darle ventaja. Luego, el cuerpo de un troll para hacerse más fuerte. Más brazos, más armas. Más fuerza. Ahora, por fin, lo tenía. Esta sería su obra magna. Pronto lo verían. Todos lo verían. Se vengaría de todos ellos. Este era solo el primer paso. Poderoso dragón, eres un heredero legítimo. Tarareando para sí mismo, extendió la mano de 6 dedos y rozó con ella a la bestia sarnosa que tenía delante, recorriendo con 6 dedos su hocico destrozado. Solo podía imaginar el poder que se escondía tras ella. Préstame tu fuerza, oh, pariente, canturreó, acariciando su manto. Llévame a mayores alturas. Con esto tendría un poder aún mayor que antes. Primero un dragón, sí, luego más. Más. Una vez afianzado su poder, buscaría a sus compatriotas e incluso se los injertaría. Malenia. Reservaría a esa maldita zorra para el final. Él era el señor de todo lo que era dorado. Y un día, regresaría a la capital, derrotaría a ese necio de Morgoth y ocuparía el lugar que le correspondía como Elden Lord, solo necesitaba más tiempo. Más fuerza. La puerta de niebla se movió detrás de él. Lo oyó primero, un leve ruido ondulante al romperse la barrera que había erigido. Indignado, se giró, con la capa ondeando a su espalda. ¿Quién se atrevió a perturbar su soledad? ¿Quién tuvo el descaro? Al poco rato, lo vio. Un joven vestido con andrajos naranjas y negros bajaba los escalones de 2 en 2. Su cabello brillaba a la luz de la luna, sus ojos azules ardían, sus mejillas con hoyuelos fruncidos. Bah. Cualquier ansiedad que pudiera haber sentido se desvaneció ante semejante desgraciado. Otro idiota que venía a arrebatarle lo que era suyo. Solo podía haber un destino para alguien así. Bueno, ahora. Un humilde sin luz. Se burló y aferró el mango de su hacha, con la sangre calentándose para la batalla mientras la multitud de armas se cerraba sobre su espalda. ¿Jugando a ser un señor? Se detuvo al ver cómo la niebla se ondulaba de nuevo tras él. No solo una sin luz. Otra. Una mujer ingenua blandiendo hachas. Y tras ellas, cerniéndose sobre las demás. Dios mío, ¿una centinela agreste? Aquí, excelente. Y sin uno de esos molestos corceles. Ella, al menos, sería un excelente material para injertos. Hoy debía ser su día de suerte. Se le hizo agua a la boca al pensarlo. Con su poder sumado al suyo, su gran plan avanzaría aún más, quizás lo suficiente como para buscar a ese patán de Radan. El rubio se atragantó de repente y retrocedió, palideciendo al contemplar su gloria. ¿Cuántas vidas te injertaste? Tantos como sean necesarios. Preguntó Godric, pavoneándose en su miedo. Y muchos más por venir. Te lo ordeno, arrodíllate. Bajó el hacha con fuerza, blandiendo el escudo leonino para que todos lo vieran con una alegre carcajada. Soy el señor de todo lo que es dorado. Y tú eres. Suelo. Espera. ¿Suelo? ¿Por qué suelo, ahora? Aturdido, parpadeando, Godric volvió a pensar. ¿Por qué estaba tumbado? Lejanamente, notó un dolor terrible en la mandíbula y la baba que le subía por la barbilla. Lo comprendió y se encontró con la cara al ras del suelo, como ningún señor que se precie desearía. ¿Se habría atrevido alguien a golpearlo, a él, a Godric el Dorado? ¡Qué descaro! Su furia ardía, más ardiente que la llama de un dragón. Cambio de planes, oyó la voz del hombre, mareado. Es mío. Esto era una locura. Sí, esto era un truco. Algún hechizo siniestro. Levántate, giró su cuerpo boca abajo y vio a aquel rubio sucio y deslustrado que lo acechaba. He dicho. Arriba. Sus palabras fueron un gruñido, la furia justificada hecha realidad. Aguanta tus golpes como un hombre. Godric intentó levantarse, pero otro golpe increíblemente rápido le alcanzó la barbilla en el ínterin. Estrellas, galaxias enteras, destellaron ante sus ojos mientras se tambaleaba. De hecho, seguía tambaleándose, cuando otro golpe le impactó la frente, derribándolo. La gravedad lo traicionó como todo en este mundo. Su cuerpo golpeó el suelo y rebotó una vez, abriendo un profundo surco en la tierra. ¿Qué brujería era esta? No había visto ninguno de los dos ataques y, sin embargo, allí estaba, un semidios, sangrando. Por un simple sin luz. Arriba. Tenía que levantarse.
La sangre brotó a borbotones de su labio partido mientras se tambaleaba sobre una rodilla. Yo soy el señor de... ¿Señor? Con la mirada borrosa, contempló al rubio, avanzando con paso decidido, con los ojos brillando dorados. Tú, negó con la cabeza, con el flequillo rubio meciéndose de un lado a otro. Un señor es como un Hokage, si lo piensas. Defiende a su pueblo. Habla por ellos, ¿sabes? Deja de parlotear. Godric se giró hacia él, con las hachas deslizándose, buscando su cabeza. Aléjate de mi vista. Les da un hombro en el que apoyarse cuando están cansados, una mano lo apartó de un manotazo, descolocándole el brazo. Y otro para llorar cuando lloran. Una segunda parada lo derribó de espaldas y un pie lo siguió con fuerza, obligándolo a rodar para no aplastarse la cara. En lugar de perseguirlo, el rubio esperó a que se levantara. Solo entonces continuó. Lleva sus cargas con ellos, ríe con ellos, comparte su alegría y su tristeza, su dolor. Todo. ¿Qué sabes tú de todo eso? Sus palabras despertaron viejos recuerdos. Malos recuerdos. Es deber del débil ceder ante el fuerte. Se acercó a él, el viento aullando a su alrededor, la tormenta misma respondiendo a su llamado. Sus armas se cerraron sobre el aire vacío. Estás equivocado. Horrorizado, y sabiendo perfectamente lo que encontraría, Godric no pudo contener sus instintos. Se giró bruscamente, alarmado al encontrar al rubio encaramado en su hacha dorada, como una especie de carroñera, mirándolo fijamente. No les hace daño, pensó. Esos ojos azul hielo lo quemaron, lo juzgaron, lo encontraron deficiente y lo condenaron al instante. No se aprovecha de ellos. Desde luego, no les quita una y otra vez hasta que no les queda nada que dar. Su talón salió disparado, golpeándolo en la mandíbula. Los dientes se le escaparon con un silbido. Godric tocó el suelo de nuevo, se recuperó y se puso de pie de un salto. Perdiste la oportunidad de cortarme la cabeza, idiota. Un milagro solo ocurre una vez. Echando espuma por la boca, lo atacó. No volverás a pillarme por sorpresa. Entonces, ¿cómo se llama la segunda vez? Una palma abierta tocó la espalda de Godric. Algo se estrelló contra su columna vertebral. El viento aullaba. Cayó hacia adelante, con un terrible agujero en el torso. Pero su cuerpo se mantuvo fuerte. No caería ante una herida como esta. Se incorporó, con los ojos escociendo y los dientes doloridos. Con los oídos zumbando, se arrastró hacia adelante. El cadáver del dragón. Una terrible idea amaneció en su corazón. Si tan solo pudiera alcanzarlo. Si tú, un supuesto, señor, hicieras tales cosas, entonces eso te convierte en malvado. Una mano se cerró sobre su nuca, agarrando un puñado de despeinado cabello gray. Para sisearle al oído. Te daré una oportunidad. Dime que tuviste una buena razón para esto, le pidió, casi suplicando. Dime que no mataste a toda esta gente para satisfacer tu ansia de poder. Un gemido. Todo lo que he hecho. Sí, el rubio se inclinó. Estoy escuchando. Es por mi propio bien. Godric apretó los dientes y se resistió, arrancándose un trozo de cuero cabelludo para escapar. El muy soquete lo dejó ir, más tonto que él. Me mantendré por encima de todos. Lucharé. Triunfaré. De acuerdo. Esos ojos. Esos malditos ojos, le recorrieron el alma. Igual que Malenia. Entonces no eres un señor. El rojo cayó sobre su visión. ¿Te atreves? Así es. Exclamó el invasor extendiendo los brazos a ambos lados, y la tormenta misma pareció escucharlo. ¿Me oíste? No eres ningún señor, cabrón. Resonó su voz con un grito atronador, crepitando junto a un rayo caído de lo alto. Mira lo que has hecho. Toda esta gente. Todas esas vidas. Acaba aquí. Ahora. Hoy. Nunca. Un leve chasquido de lengua fue su única advertencia. El rubio se deslizó entre sus piernas y asestó un tajo hacia arriba con un cuchillo, desgarrándole el muslo. Y algo más. Dolor. Aullando de rabia, Godric bajó un hacha, pero su objetivo ya estaba lejos, saltando ante su furia. Un salto. Nada más. Entonces lo atacó. Godric aprendió otra horrible verdad. No pudo golpearlo. Su presa se balanceaba a izquierda y derecha, clavada en el mismo sitio, esquivando sus hachas con facilidad. Hasta que finalmente llegó el contraataque. Un puñetazo lo debilitó. Otro lo hizo caer de rodillas. Un tercero lo desplomó, obligándolo a agitarse frenéticamente solo para ganar espacio. Esto no podía ser. No debía ser. Un instante.
Solo necesitaba un instante. Ahora. Cuando el rubio fanfarrón saltó para evitar un golpe, Godric estaba listo. En un ataque, se cortó el brazo con un grito. El instante de horror que le causó a su adversario le dio todo el tiempo que necesitaba y aún más. Riéndose entre dientes, se volvió hacia el cadáver del dragón. Aquí. Por fin. Su momento de gloria suprema. Ah, el más auténtico de los dragones, dijo, y estrelló su brazo destrozado contra la garganta de la bestia, clavándosela profundamente. Préstame tu fuerza. El rubio le chilló. ¿Qué demonios estás haciendo? Godric solo rió aún más fuerte. Tonto. Podría haberlo rematado entonces, mientras era vulnerable. En cambio, retrocedió mientras liberaba a la bestia y sometía su cabeza cercenada a su voluntad. ¡Cuánta fuerza! En cuestión de segundos, era su marioneta para hacer con ella lo que quisiera. Ahora el chico ardería. Todos. Arderán. A ellos, y luego al mundo. Antepasados, todos y cada uno. Alzó su nuevo juguete, obligándolo a escupir napalm al aire. Den testimonio. Un movimiento parpadeó en sus ojos. Una mueca de desprecio se dibujó en su rostro. Una de esas desdichadas mujeres, sin duda. Temiendo por su amigo, lo atacaron en el costado mientras estaba ocupado. Apenas sintió el mordisco del hacha al hundirse profundamente en su muslo. Su fin estaba cerca. Godric se volvió hacia ella y disparó su improvisado lanzallamas. Por un instante singular y maravilloso, vio cómo el miedo se reflejaba en los ojos de Nefel y Lox. Incapaz de injertar, esta ardería. Pero no fue así. El rubio irrumpió por la derecha y la apartó a empujones en el último instante. La salvó, a costa de sí mismo, desapareciendo en el rugiente infierno, tragado sin hacer ruido. Godric cantó triunfalmente. Por fin. Victoria. Sus emociones lo llevaron a la muerte. Una carcajada gutural escapó de sus labios en un torrente de oscura alegría al oír a los compañeros del necio gritar. Arde. Arderán todos. Primero él, luego esas doncellas necias, y luego todos. Esta sería la cuna de su dinastía. Su reinado comenzaba ahora. Suficiente. Naruto emergió del fuego y las llamas ileso, ardiendo más brillante que el propio Erdtree. Vestido con una capa negra y dorada, avanzó a grandes zancadas, indiferente al calor que le rozaba la piel. Unos ojos azules lo observaban, rojos como la sangre. El vapor emanaba de sus hombros ante su avance pausado. Un paso majestuoso y pausado mientras el infierno lo envolvía, un paso que lo colocó muy cerca de su nueva arma. Godric podría haberse retirado. Podría haberse retirado. Intentado una nueva táctica. Algo. Cualquier cosa. Y, sin embargo, la mirada en esos ojos lo inmovilizó. Vio algo en ellos. Algo terrible, horriblemente familiar. Una expresión que nunca había visto, pero que había oído contar muchas veces en los cuentos, hablaba por sí misma. Por fin, el corazón del señor se acobardó ante aquella mirada aterradora. No se parecían en nada. Y, sin embargo, lo veía igual. Lord Godfrey. Sin decir palabra, unas manos doradas se cerraron alrededor de la mandíbula del dragón, arrancándola, y también la cabeza. Desde la base. Todavía agarrando el rostro cortado del dragón, Naruto se echó hacia atrás con un gruñido. Lo mismo hizo su mayal improvisado, describiendo un arco hacia arriba y hacia abajo con una intención salvaje. Godric tuvo tiempo suficiente de parpadear cuando la sombra cayó sobre él. Oh, logró decir. Y entonces, dolor. Los brazos de Naruto se desdibujaron, y la cabeza del dragón, a pesar de su peso, no pudo resistir su impulso. Se estrelló contra el suelo. Aturdido, Godric ni siquiera pensó en levantarse. Para cuando lo hizo, otro golpe lo impactó, aturdiéndolo. Huesos crujieron. Seguido de un cuarto. La fuerza se le escapó del cuerpo. Un quinto ahora. Milagrosamente, su mente los recordaba a todos, incluso mientras era golpeado hasta la médula. 6. Ahora sentía que resbalaba, y aún así, la paliza continuaba mientras su mente se alejaba cada vez más. Mientras tanto, su enemigo le aullaba. Bam. No es. Wham. Aceptable. Golpe. El noveno golpe acabó con Godric y su mundo cayó en una espiral de oscuridad. Vistas previas. Has venido para renacer. ¿Qué estás haciendo? Pareces tan triste. Renala parpadeó mientras el desconcertante rubio se sentaba frente a ella y palmeaba el espacio a su lado. ¿Quieres hablar de ello? Roderica lloró suavemente.
Gracias. La niña arderá. Es su destino. No. Disculpe. No. Significa no. Como si no pasara. No está permitido. Denegado, denegado, denegado. No puedes simplemente. No. Niego tu negación. Patches tragó saliva. ¡Qué zorro tan bonito! ¡Qué zorro tan bonito! No nos precipitemos. El hombre se puso de pie. Guerrero. Ponte de pie y enfréntame. La cabeza de Naruto giró bruscamente. Oh, vamos. Tú, brutón. Vaya, dijo con una risita. Así que aquí hay chicas dragón. ¿Qué onda? Los nudillos apretados le dieron en la barbilla. Aún reía cuando chocó contra un árbol. Mi cuerpo se retuerce con la podredumbre escarlata. Sería prudente que te fueras. Hizo precisamente eso. Por un instante. Luego se dio la vuelta, la pasó por debajo de los brazos y... Millicent chilló. Basta. ¿Por qué me llevas como a una princesa? Te vas a infectar con la podredumbre. Oh, ¿es eso lo que pasa? Su sonrisa la iluminó, más radiante que el mismísimo Earthtree. La podredumbre en ella intentó tocarlo. Y fue repelida al instante. Cosquillas. Llámame manchado otra vez. A ver qué pasa. Te mantendrás alejado de mi madre. La mirada de Naruto la miró fijamente y Rani supo al instante que la habían engañado. La había engañado, el tonto astuto. Canturreó, con la voz grave de quien por fin había atado todas las piezas. Me lo preguntaba. ¿Cree que estás muerto, sí? Por supuesto que sí. Su rostro se contrajo de vergüenza al recordarlo. Es necesario. Su ceño se enfureció. ¿De verdad? ¿De verdad? Estaba llorando. Te callarás. Los ojos azules ardían en rojo. No, no lo haré. ¿Por qué siempre son fantasmas? No. Quítate esa ridícula máscara, ¿quieres? Cuando hablo con alguien, quiero verle la cara. Detrás de su corona, la frente de Selen se alzó hacia su cabello. Si insistes, mi aprendiz. ¿Aprendiz? ¿Yo? Para su disgusto, cruzó los brazos tras la cabeza y sonrió, el chico desconcertante. Qué raro que me llames. ¿Era un señor de la sangre? Ya sabes, he oído hablar de ti. No puedo decir que te haya ido bien. Ahora bien. Mog vaciló un instante. Solo un momento. Ni un segundo. ¡Ay! Dios mío! Las armas se elevaron por el aire. Atraparlos. Oye, Miquela. Despierta de una vez. Tu hermana te espera. Un campeón tan incondicional. Por favor, mátame. Descansa y relájate.